atesorando esa preciosa palabra, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, que Jehová nuestro Dios les bendiga, hermanos. Amén. Que bien, hermanos. Y a su nombre, y a su pueblo, todo lo que respire. Alabemos a Jehová, hermanos. Estamos alegres, hermanos. Estamos alegres porque Cristo vive, y si Cristo vive, mis hermanos, Vive su pueblo. vive su pueblo, hermanos. ¿Cuánto estamos en victoria, hermanos? Démosle una ofrenda de palmas a Jehová nuestro Dios, entonces, hermanos, porque Él se lo merece, hermanos, porque para siempre es su misericordia, ¿verdad? Doy gracias primeramente a Jehová nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así como también al poder del Espíritu Santo de Dios, el gran Consolador. A mi amado hermano Juancito, que me concede este hermoso privilegio, como también a toda la amada iglesia que está presente, que es luz y antorcha de este mundo, hermanos. Seamos todos bienvenidos a este lugar donde sabemos de que el propósito es de venir a adorar a nuestro Dios, pero así también oír palabra de Dios también, hermanos, porque esa es la que nos va a venir limpiando siempre, día con día, al Hijo de Dios, ¿verdad, hermanos? Sea bienvenido nuestro hermano Sergio, ¿verdad? Que lo tenemos esta noche y Amén. cuando él sienta el deseo, pues aquí está abierta las puertas de este lugar, ¿verdad? Amén. Voy a pedir, hermanos, de que por favor vayamos al libro de Miqueas, capítulo 6, verso 6. Alguien podrá decir, pero ¿por qué se está grabando video en esta noche, verdad? Lo estamos haciendo con el propósito, hermanos, de bendecir a otros pueblos de Dios que están en otros lugares a través de la palabra también, hermanos, así como también a través de audios, ¿verdad? ¿Todo lo que respira, hermanos? Libro de Miqueas, capítulo 6, verso 6. Vamos a leer la preciosa palabra como está escrita. En el nombre poderoso de Jehová Dios de los ejércitos, el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el nombre poderoso del Espíritu Santo de Dios, el gran Consolador, y dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Gloria a Dios. A veces, hermanos, el Hijo de Dios, el creyente, lleva mucho tiempo, hermanos, de estar caminando en el Evangelio, pero a veces el Hijo de Dios no sabe qué es lo que pide Dios de nosotros. O sea, qué es lo que nos pide Dios a nosotros. El tema de este mensaje es qué es lo que nos pide Jehová nuestro Dios a nosotros como hijos de Dios. Como dije, hay muchos hijos de Dios que ya podemos tener años de estar en el camino del Evangelio. Cuando digo años me puedo referir a 15, 20 años, hermanos. Pero a veces el Hijo de Dios no sabe qué es lo que Dios nos pide a nosotros. A veces incluso la persona puede fallecer, hermanos, pero no se da cuenta en verdad qué es lo que Dios le está pidiendo a él.
yo puedo ver dos cosas, el razón, el motivo por el cual el Hijo de Dios a veces no se da cuenta qué es lo que Dios quiere de uno. O sea, qué es lo que quiere Dios de sus hijos. El primero podría ser, hermanos, que a veces el Hijo de Dios como que se acomoda, hermanos, y que no lee la palabra de Dios. O sea, que es ignorante. Cuando alguien no lee la palabra, hermanos, pues no va a saber qué es lo que quiere Dios de él. O sea, no va a saber qué es lo que uno tiene que hacer, hermanos. Y el otro motivo, hermanos, es cuando hay encargados en las congregaciones, estamos hablando de lo que son pastores, de lo que son maestros, o sea, de toda aquella persona, hermanos, que viene y habla la palabra de Dios, pero que lastimosamente no le está diciendo al Hijo de Dios, no le está enseñando lo que es la sana doctrina. O sea, no le está diciendo qué es lo que el Hijo de Dios tiene que hacer, hermanos, para apartarse de la maldad, apartarse del pecado, hermanos. Porque nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo va a venir por una iglesia, dice, sin mancha y sin arrugas. Pero si al Hijo de Dios, hermanos, no le enseña cómo el Hijo de Dios, hermanos, va a dejar de hacer lo malo, va a dejar de practicar el pecado. Hace unos días hablábamos de los falsos maestros. Y los falsos maestros son aquellos, hermanos, que vienen predicando la palabra de Dios, pero ya adulterada. O sea, que no es la sana doctrina. Y lo vienen haciendo también, vienen acomodando la palabra. ¿Y cómo el Hijo de Dios va a saber qué es lo que tiene que cambiar en su vida? La palabra que hemos leído dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año. Y dice: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Sabemos que en el tiempo pasado, hermanos, cuando alguien venía y pecaba, hermanos, el sacerdote tenía que hacer un sacrificio. Y venía y mataba un animal y rociaba la sangre, para que el Hijo de Dios tuviera ese perdón de pecado. Y se ofrecían ofrendas también. Si nosotros vemos en el libro de Job, dice ahí de que Job, él decía, él todos los días hacía ofrenda, o sea, hacía holocausto a Jehová, porque él, por si acaso sus hijos, dice en la Biblia, habían blasfemado contra Dios. Pero hoy nuestro Dios no se agrada no podemos agradar a Dios de esa manera. ¿Cómo hoy nosotros podemos agradar a nuestro Dios? ¿Cómo viene usted, hermanos, y cómo vengo yo para a la hora de venir a adorar a mi Dios? ¿Cómo tengo que presentarme yo ante mi Dios para que la alabanza que yo traigo a mi Dios, hermano, sea recibida? ¿Cómo es que yo tengo que estar ante su presencia, hermanos? Dice la Biblia que nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo, dice, en sacrificio vivo, olor fragante ante su presencia. ¿Pero qué quiere decir esto, hermanos? Que usted y yo, hermanos, tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que apartarnos de la maldad, tenemos que apartarnos de todo aquello que nos está contaminando, hermanos, para estar bien ante la presencia de nuestro Dios. Pero si nosotros no estamos de esta manera, hermanos, ¿será que nuestro Dios va a recibir la alabanza de su pueblo? Sería muy difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a nuestro Dios
le gusta que su hijo venga a la casa de Dios, pero como dice la Biblia, él busca adoradores que le alaben, dice su palabra, en espíritu y en verdad. Pero a veces, hermanos, el Hijo de Dios lastimosamente no hace de esta manera, sino que únicamente viene a la iglesia, hermanos, viene o va a su iglesia donde se congrega, pero no va a adorar a Dios como nuestro Padre quiere que lo hagamos. Pero ¿por qué a veces sucede esto, hermanos? Porque a veces lastimosamente el Hijo de Dios, como dicen mis hermanos en algunas ocasiones, a veces hay pecado en la vida del hombre, en el Hijo de Dios hay pecados ocultos, hermanos, y es por eso que el Hijo de Dios no puede adorar a su Dios. A veces, hermanos, nosotros podemos estar cometiendo algún error y por ese error, hermanos, nosotros no podemos ser esos adoradores en espíritu y en verdad. Si yo le pregunto a usted cuál es ese error que tal vez podemos estar cometiendo, allá como nadie nos mira, allá en nuestros hogares o en nuestro trabajo, hermanos, pero nosotros sabemos que hay un Dios que todo lo mira, hermanos, y que Jehová nuestro Dios no puede ser burlado, y que yo puedo engañar a mi hermano, yo puedo engañar a todos mis hermanos, puedo andar fingiendo lo que no soy, hermanos, y ya cuando yo vengo a la iglesia, yo puedo estar fingiendo otra cosa aquí. El que es cristiano, hermano, tiene que ser cristiano tanto dentro de la iglesia, como allá en las calles también, allá en su trabajo. El Hijo de Dios, hermano, dice la Biblia que somos carta leída, dice, por todos los hombres. O sea, que su testimonio y mi testimonio, hermanos, tiene que brillar entre las tinieblas. Hay hijos de Dios a veces que ya andan diciendo que son cristianos, hermanos, pero a veces no han cambiado. Y la gente dice, bueno, si es cristiano, pero yo no le veo los frutos que dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer esto, hermanos? Piedra de tropiezo para que el amigo llegue al camino del Evangelio. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Y dice, hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Oiga, que dice, solamente dice hacer justicia. Vamos a analizar esto. ¿Qué es hacer justicia? Eso significa, hermano, que usted y yo tenemos que practicar las obras de justicia. Sabemos que nuestro Dios, hermano, es un Dios justo. Y yo puedo decirle al amigo que está oyendo en esta hora de que Él es un Dios justo y que Él va a permitir de que usted, hermano, amigo, oiga palabra de Dios y que usted tiene oportunidad de arrepentirse. Porque la palabra de Dios dice que aún hay esperanza para los que están entre los vivos. Él le va a dar esa oportunidad a usted para que usted busque de su presencia, para que usted se arrepienta. Si nuestro Dios es justo, y no lo dudamos porque así nos lo dice su palabra, el Hijo de Dios también tiene que practicar y amar la justicia también. Pero a veces, como hijos de Dios, a veces no nos comportamos de esta manera, hermanos. A veces, hermanos, no somos justos, no practicamos esta obra de justicia. Ya he puesto ejemplos anteriormente y creo que voy a poner uno en esta noche. Si yo, por ejemplo, hermanos, vendo un producto, hermanos, que yo sé que va pesado por libra, pero si yo vengo y le quito, hermanos, una onza, yo ahí no estoy siendo justo con mi vecino, con mi hermano, con mi prójimo. Y a Dios no le agrada eso. Entonces el Hijo de Dios tiene que practicar la justicia de todas formas. Pero y sigue diciendo la palabra. Y amar misericordia. Amar misericordia, hermanos, significa que yo, hermanos, tengo que tener ese fruto del Espíritu Santo, el cual es el amor. Si yo tengo el fruto del Espíritu Santo, yo voy a amar misericordia. O sea, voy a tener misericordia para mi hermano, para mi amigo, para mi prójimo. ¿Pero qué significa esto?
que yo voy a hacer esas obras de piedad, obras de misericordia. Pero hay gente, hermanos, que dice de que la obra de misericordia como que no sirve para nada. Pero a mí la palabra de Dios me dice que las obras de piedad, dice, tiene recompensa en esta vida, dice, y en la venidera. Pero hay gente que anda diciendo de que la salvación, dice, no es por obra, dice, para que nadie se gloríe. Pero cuando la Biblia dice esto, se refiere a las obras de la ley, por el cual dice la palabra de nuestro Dios, que ningún ser humano, dice, fue justificado o será justificado. Hay personas, hermanos, que opinan de esa manera, que la obra de piedad, la obra de misericordia, dice que no vale de nada. Pero a mí, en la palabra de Dios me dice de que yo tengo que amar, dice, a mi hermano, dice, de hechos y no de palabras. La palabra de Dios me dice que si yo tengo bienes de este mundo y veo pasar necesidad a mi hermano, o sea, de las necesidades de todos los días, y yo solo le digo a él, calentado y saciado, ir en paz, dice, ¿de qué aprovecha? El Hijo de Dios, hermanos, tiene que tener esta característica, esta cualidad, y es un fruto del Espíritu Santo, el cual yo tengo que amar a mi prójimo, a mi hermano. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Viendo si él tiene necesidad, ayudándole. Y no va a ser necesario que él me pida. Pero hay gente, como he dicho, de que eso no sirve de nada. Hay gente que anda diciendo por ahí de que eso es de por gusto. Pero si vemos, según me recuerda el libro de San Mateo, capítulo 25, verso 31, ahí dice cuando el Hijo de Dios venga, dice, a regir, a juzgar a las naciones, dice ahí, le dirá a lo que está a su derecha, venid a mí, dice, bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me dices de comer, dice, tuve sed y me dices de beber, y dice otras cosas más, y ellos le dirán, Señor, pero ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? Y él le dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste, dice. Y a lo de su lado izquierdo le va a decir todo lo contrario que le dice a lo que está en el lado derecho. Porque tuve hambre, dice, y no me dices de comer. Tuve sed y no me dices de beber. Y usted ya se puede bien esa parte. A ellos dice la Biblia que les va a decir, dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿cómo es que el que dice hoy que el día que es hijo de Dios puede decir de que no vale de nada la obra de piedad o la obra de misericordia? Lo que es hacer obra de misericordia y obra de piedad es una de las características de un verdadero hijo de Dios. Así que, hermanos, que cada uno tenemos que considerar si estamos cumpliendo esto, lo que la palabra nos está diciendo. Y dice, aquí dice otra parte, dice, humillarte, dice, ante tu Dios. Muchos hermanos podríamos venir todos los días a la iglesia, podemos ir a un culto, podemos ir a otro culto, hermanos, a un lugar, a otro lugar. Podremos ir, hermanos, a una vigilia, a otra vigilia por otro lado, hermanos. Pero eso no significa humillarse. Porque yo puedo estar todos los días, como digo, en la iglesia, pero en verdad yo me habré humillado ante mi Dios. Mi hermano hace unos días hablaba de qué significaba humillarse ante Dios. Mi hermano Juancito, y él decía, significa postrarse ante su presencia. Humillarse significa adorarle a Él de rodillas.
clamarle a su Dios, clamarle a mi Dios. Pero a veces el Hijo de Dios, hermano, como que no quiere venir a orar ni siquiera a la iglesia. A veces, pues, únicamente 1 o 2 minutos oramos y después nos volvemos a sentar. Y a veces decimos, no, es que yo allá en mi casa oro, es mentira. Si no ora en la iglesia, en la casa, es mentira que el Hijo de Dios va a orar, mentira. Y nosotros dice la Biblia que tenemos que orar, dice, en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento, levantando, dice, manos santas y pidiendo por todos los hermanos. Sí, amén. Pero a veces como que no nos gusta. Dice, humillarte ante tu Dios. Vamos a ver otra cita, hermanos, del libro de Segunda de Crónicas 7:14. Una parte muy conocida, hermanos. Y dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Qué bendición hay en la vida del Hijo de Dios, hermanos, cuando el Hijo de Dios en verdad comprende qué es lo que tiene que hacer, hermanos, que aquí la palabra de Dios nos dice que tenemos que humillarnos ante Él. ¿Y qué es lo que dice la recompensa, hermanos? Dice, y aquí dice, y buscar en mi rostro. Ya sabemos cómo vamos a buscar el rostro de nuestro Dios, a través de la alabanza, a través de los coros de júbilo, los coros de oración, a través, hermanos, de la oración, hermanos, y se convierten de sus malos caminos. O sea, que usted y yo tenemos que apartarnos de lo que antes andábamos haciendo. El Hijo de Dios, hermanos, como he dicho anteriormente, no únicamente tiene que arrepentirse, sino que tiene que convertirse también. Porque yo puedo arrepentirme, hermanos, pero si yo no me convierto en verdad, o sea, si yo no leo esta palabra, si yo no permito que esa palabra entre a mi corazón, hermanos, ¿cómo yo me voy a convertir? ¿Verdad? No se puede. Y dice, entonces dice, aquí viene la recompensa, oiga, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. O sea, solo únicamente, hermanos, cuando usted y yo venimos y nos arrepentimos, hermanos, y nos humillamos ante Dios, nuestro Dios inclina su oído, hermanos, para que usted y yo tengamos perdón de pecados. Pero si no le buscamos, hermanos, pero si en verdad a veces, como dice mi hermano, hay que buscar a nuestro Dios a través del ayuno, a través de la oración. Como ya dije anteriormente, hermanos, a veces, hermanos, cuando dicen los pastores, a veces vamos a hacer un ayuno, vamos a estar en cadena de ayuno de oración, por lo menos un día. Vienen a veces los miembros, pero a veces los pastores son los que no llegan a lo que es el ayuno. A veces el pastor es el que no busca en la presencia de su Dios y es el que guía al pueblo. Entonces, pero el Hijo de Dios, hermano, no tiene que interesarle que el pastor llegue o no llegue al ayuno. El Hijo de Dios tiene que estar presente. Acuérdense de que la salvación va a ser siempre personal, individual. Amén. Ni el pastor va a dar cuenta de usted, ni usted del pastor, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar de la presencia de nuestro Dios. Dice, entonces dice, yo, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué significa esto? De que Él va a tener misericordia de nosotros. No interesa cualquier enfermedad que usted pueda tener, hermanos, pero si usted busca de la presencia de Dios, Él va a hacer el milagro en su vida y en mi vida también. Estamos hablando de lo que es la humillación.
La Biblia me dice de que estaban los discípulos queriendo saber, dice, quién era el mayor en el reino de los cielos. Y dice que nuestro Señor Jesucristo les presentó un niño a ellos ahí, y entonces les dijo él, el que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Ellos esperaban que quizás alguno de ellos iba a ser, pero no, era un niño. Porque ¿cómo es un niño? Un niño es humilde. Usted le puede pegar, pero al momentito usted ya con solo que le diga, vení papito, platiquemos, el niño ya está contento con usted. No guarda rencor, no guarda odio. Pero a veces el Hijo de Dios guarda odio y guarda rencor. Y eso es lo que nos contamina, hermano. Y por eso que el Hijo de Dios tiene que saber y aprender que tenemos que perdonar, como dice la Biblia. Porque si no, nuestro Dios no nos va a perdonar. La palabra de Dios dice de que todo aquel dice que aborrece a su hermano es un homicida, dice. Y que ningún homicida tiene parte en el reino de los cielos. El apóstol Pablo también dice en cuanto a la malicia, nosotros tenemos que ser como unos niños. Hemos visto lo que pide Dios de nosotros, lo hemos visto en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento pide Dios cosas de nosotros. Cualquiera podría decir que es fácil, solo lo que acabamos de leer, no. En el libro de Primera Tesalonicense, capítulo 5, verso 22, parece, o 23, dice, y todo vuestro ser, dice, alma, espíritu y cuerpo sea guardado, dice, irrepresible, dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando dice, sea guardado, dice, irrepresible. O sea que nosotros no vayamos a tener, no nos vaya a reprochar nada nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga, sino que nuestra alma esté limpia. Y ahí dice también, no dice solo el corazón, como hay gente que dice que solo el corazón quiere Dios. No, ahí dice todo vuestro ser, alma, espíritu y cuerpo. O sea que el Hijo de Dios, hermanos, tiene que cuidar todo de Él. Nuestro Dios quiere todo de nosotros. No quiere nada a medias. La palabra de Dios dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y Dios dice también en su palabra que el que destruya el templo de Dios, Él lo va a destruir a Él también. Y nuestro Dios nos dice de que no nos ha llamado, dice, a inmundicia, sino que a santificación. ¿Y qué quiere decir esto? Que usted y yo tenemos que venirnos limpiando siempre día a día. Para que en aquel día, hermanos, que suene esa trompeta, hermanos, que venga nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, usted esté limpio y yo también esté limpio. Porque si no, hermanos, no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Porque dice que ya no va a entrar cosa, dice, inmunda. Sí, amén. Pero hay gente que solo anda diciendo por allá de que solo el corazón quiere Dios, dice. Y ya hemos hablado de eso anteriormente. ¿Cómo está su corazón y cómo está mi corazón? ¿Cómo tiene que estar mi corazón, hermano? Si yo quiero entrar en el reino de los cielos, mi corazón tiene que estar limpio y su corazón también tiene que estar limpio. Y si su corazón está limpio y el mío está limpio, eso lo vamos a reflejar por fuera, pero también así por dentro. ¿Cómo? Con nuestro testimonio. ¿Y cómo? Dando esos frutos del Espíritu Santo. La palabra de Dios me dice, sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón. Y la palabra de Dios también me dice que sin santidad nadie, dice, verá a Jehová. Nadie verá al Señor.
Pero hoy en día, hermanos, hay mucha gente como que no le gusta, hermanos, que se le venga a hablar de este tipo de palabra, hermanos. Pero cuando digo gente, a veces yo no me estoy refiriendo a veces a los hijos de Dios que únicamente están oyendo la palabra. A veces, hermanos, hay líderes, hermanos, que están en las iglesias, que están en las congregaciones, que a veces, hermanos, cuando alguien viene y toca un tema de este tipo, hermanos, a veces lo que hacen es enojarse, a veces lo que hacen es despreciar la palabra. Pero cuando desprecian la palabra, hermanos, estos hombres a veces piensan que están despreciando al predicador, pero no están despreciando al predicador. Están despreciando a la palabra que es de Dios y están despreciando a Dios también. Y si desprecian a Dios, entonces no pueden ser hijos de Dios. Porque dice la palabra de que es hijo de Dios. Palabra de Dios, oye. Así que el consejo de esta noche, hermanos, es que usted y yo, hermanos, le damos la palabra para que usted y yo, hermanos, nos demos cuenta de qué es lo que en verdad Dios quiere de usted y qué es lo que Dios quiere de mí, hermanos. O sea, que no seamos ignorantes, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios, dice, mi pueblo perece, dice, por falta de conocimiento. En el libro de José 1, 8 y 9 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, dice, meditarás en él. Oiga, dice de día y de noche. O sea que usted y yo, hermanos, tenemos que amar esta palabra. O sea, tenemos que leerla. Y cuando hay un mensaje, hermano, que usted sabe que se le está hablando a través de la palabra, hermano, que usted o yo esté cometiendo un error, usted tiene que decir, sí, yo estoy haciendo ese pecado, estoy cometiendo este error. Y tenemos que ser humildes. Y dice, porque de día y noche meditarás en él para que guardas. Oiga, ahí está diciendo para que nos guardemos la palabra en nuestros corazones, pero que no únicamente se queda ahí, sino que la palabra de nuestro Dios nos dice que seamos, dice, hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. ¿De qué me sirve a mí, hermanos, venir todos los días a la iglesia, oiga uno y otro mensaje, hermanos, de edificación para mi alma? Pero si yo vengo y no la pongo por obra, o sea, solo soy un oidor olvidadizo, o sea, hermanos, que por un oído me entra y por el otro me sale, de nada me sirve. Sí, amén. Aleluya. Así como si yo, hermano, vengo en esta noche hablándole a usted palabra de Dios, pero si yo no la pongo por obra, ¿de qué me sirve? Voy a ser únicamente un puente para que usted se salve, pero yo me voy a condenar. Y dice la palabra en el libro de José donde estaba hablando, y dice, porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero eso es si usted y yo, hermanos, venimos y leemos la palabra de Dios. Y después nos dice, mira que te mando que te esfuerces, sea valiente, no temas ni desmaye. Oiga, qué hermosas promesas que el Hijo de Dios tiene. Pero eso es cuando el Hijo de Dios busca de presencia de su Dios. También nuestro Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, dijo, porque en ellas os parece que hay vida eterna. Amén. Entonces el Hijo de Dios tiene que buscar de su Dios, tiene que saber qué es lo que Dios pide de usted y de mí, hermanos. Usted y yo tenemos que saber qué es lo que Dios nos está pidiendo para que nosotros podamos poner eso poquito que Dios nos está pidiendo a nosotros, ¿verdad? Hasta aquí esta meditación, hermanos. Hasta aquí me ayudó mi Dios. Que Jehová nuestro Dios le bendiga y que a nuestro hermano Juancito con nosotros. Amén. La honra y gloria sea a Jehová nuestro Dios. Señor. Que el Señor nos bendiga a todos, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra, hermanos, que esta noche pues
Se ha leído de parte de nuestro Dios, hermanos, y hemos escuchado el consejo, esperando en el nombre del Señor que usted y yo, hermanos, guardemos la palabra. Amén. Y en aquel día, hermanos, oiga bien, el libro de los Hebreos nos enseña que los pastores darán cuenta del pueblo. ¿Sí dice?